Listo. Bueno, Yo le paso la diapositiva. bueno, listo, entonces, muy buenos días a todos. Bueno, como dijo Bernardo, pues yo me llamo Juan Carlos Kengman, soy administrador del sitio Bagatera, sitio web informativo que ya está certificado por IEPAC como medio alternativo de la localidad de La Candelaria. Porque aproveché este espacio, pues por lo menos para dar a conocer, digamos, más que ser un conocedor de las CRAN, es dar a conocer lo que es una afición, como si se puede decir entre comillas otaku, sobre el tema de unas dibujantes japonesas, historietistas japonesas, más conocidas también en Japón como mangakas. Mangaka significa dibujante de manga, así de sencillo. Entonces, las que ya tienen más de 30 años de trayectoria, de vida artística. Y yo digo que esto es vida artística porque, como dice por ahí, que el cómic es el noveno arte. Entonces, y como hoy está con el conversatorio de la mujer del cómic, pues hay que hablar primero sobre las que son artistas japonesas y la verdad pues a mí siempre me ha gustado mucho. Cuando uno dice que es clan, hay algunas personas que son también conocidas de clan. Algunos decían que es un equipo de trabajo, otros decían que es un estudio, y hay un tercer término que dice que las clan son 4 integrantes en una sola. 4 integrantes en una sola porque todas trabajan de la mano. Y cada una tiene sus propios roles, aunque los roles más principales son la que hace Akira Okawa, que es la líder de las clan, es la representante legal y es la guionista. Y Mokona, que es la dibujante oficial, es la que realiza todos los dibujos oficiales de cada uno de los personajes que han hecho directamente las clan. Cabe aclarar que Akira Okawa nació en Osaka en 1967 y Mokona nació en Kioto en 1968. Las otras 2 integrantes también nacieron en Kioto, para que tengan claridad, digamos, el lugar de origen. Tsubaki Nekoi es la asistente de dibujo y es la asistente de Mokona. ¿Por qué? Porque puede ser posible de que bueno, se quedan solamente 2. Entonces, ¿las otras 2 qué hacen? Tsubaki es la que ayuda a Mokona en los diseños y también los fondos y especialmente en lo que es dibujos SE. Y lo más importante de Tsubaki fue la dibujante principal del manga Wish, que es una de las obras que también son conocidas en clan. Satsuki Igarashi pues es la asistente de Kyori Dibujo, seguramente colabora con Akira Okawa, y ella pues es la columnista de la revista New Type de Kadokawa, que es la editorial que... Y eso cabe aclarar, en Japón existen muchos editoriales especializados en manga. Está Kadokawa, está Shogakukan, está Nagayoshi, entre otros. Entonces son muy importantes estas cosas. Hay una creación al respecto. Los nombres de las artistas que eran originales, o sea, Mokona Kappa, que luego se cambió a Mokona, y el de Miki Nekoi, que se cambió a Tsubaki Nekoi, era porque ellas querían ser más artistas y no querían comparar con cualquier otro artista que ya es conocido. Lo de Miki Nekoi era por lo de Mick Jagger, porque cuando le dicen Mick Jagger, entonces cuando aparece Tsubaki Nekoi, le dicen, ahí aparece la fan de Mick Jagger en Japón, porque allá en Japón el furor de los Rolling Stones era bastante. Y ella la compara bastante con Mick Jagger, con el señor de las obreras. Bueno, comenzamos con lo del clan 1990-1995. Cabe aclarar que el clan comenzó como un grupo de 12 dibujantes, 12 artistas, que comenzaron en una escuela de dibujo, en una escuela de arte. Y ellos querían organizar, primero porque todo como un grupo aficionado,
para realizar los famosos doujinshis. ¿Qué son los doujinshis? Son libros que se hace de manera aficionada, dedicados dedicados, puede ser unos crossovers de tal serie o de otra serie. Las que son muy seguidoras de Saint Seiya, es decir, de los Caballeros del Zodiaco. También son seguidoras de Devilman, que es otra obra de manga muy conocida en Japón. La influencia que hay en Japón del manga es muy importante, y que queda claro una cosa, porque por ahí tuve en cuenta una pequeña notica. La mayoría de estas obras, uno dice que no, que son obras shoujo. Estas obras son seinen. ¿Por qué? Porque las shoujo son historias para niñas, historias para chicas. Y estas historias para chicas pues son con personajes chicos que en ese entonces existían. Existía Caballero del Lazo, que lo hizo Osamu Tezuka, y lo que fue La Rosa de Versalles, muy recomendada, La Rosa de Versalles, lo que fue Candy Candy, y otras obras más que la mayoría fueron hechas por artistas de la década de los 70s y 80s. Las que crecieron con esa afición, pero también crecieron, digamos, cuando ya en la década de los 80 aparecía el boom la parte del cine y de la televisión norteamericanas, cuando apareció Wonder Woman, cuando apareció Supergirl, la famosa película del 84 que fue un fiasco total, o cuando apareció, por ejemplo, lo que fueron Cazafantasmas o La Historia Sin Fin. Entonces cuando los 12 integrantes, 11 chicas y un chico, decidieron crear los doujinshis, decidieron hacer como una especie de periódico claro. Eso fue en 1987. En 1988, 1989 ya cada uno de los integrantes se iba desintegrando, porque cada uno iba por su lado de crear sus diferentes obras. Se quedaron solamente 7. De los 7 solamente se quedaron 5. Entre ellos estaba una artista también reconocida que se llama Tamayo Akiyama. Ella colaboró con Ascam especialmente solamente en 2 obras, Schuster y otra que se llama, no es Clover, sino que era Cluster, que son 2 obras que colaboró Tamayo Akiyama con Ascam. Pero después de que se separó Tamayo Akiyama en 1992, Ascam comenzaron con todo lo que vamos a exponer. La primera obra, y yo les recomiendo esta obra porque esta obra la tiene aquí en la Biblioteca de San Arango. La Biblioteca de San Arango tiene como por lo menos 3 tomos en el catálogo. Ustedes lo pueden solicitarlo en el catálogo. Cabe aclarar una cosa para comenzar. Cuando yo comencé a leer, digamos, esos mangas, la forma de leer de los japoneses es de acá, de atrás para adelante, o sea, al contrario de la manecilla de reloj. Pero cuando uno es latinoamericano y hace los libros, pues hace así, en el otro sentido, para que se pueda entender. Entonces, cuando ustedes lean, digamos, LG Vera, pues hay que comenzar desde la parte de acá, desde acá. Así de sencillo, porque esa es la forma de hacerlo, de leer de los japoneses, y esa es la forma que en España, Editorial Norma, decidieron hacerlo de ese estilo, para que la gente pues por lo menos pueda familiarizar en esto. Ahora, LG Vera, esa es la primera obra de las 4 artistas que hay que arreglar. ¿Cuáles son las primeras 4? Las 4 hicieron LG Vera con base en las mitologías japonesas. Ellas son muy influenciadas en las mitologías japonesas. A partir de ahí, las que establecen cada historia, cada temática. Y en esta historia, los protagonistas son Yasha y Yashura. Pero ellos inicialmente eran enemigos. Eran enemigos porque se peleaba por el reinos. Pero luego, el personaje Yasha, cuando se entera de que existe un heredero de Ashura,
y cuando ella le cobra, digamos, no sé, pues porque hay algo misterio de Ascan, porque puede ser que uno como conocedor de Ascan pues puede explicar las cosas, pero llega un momento de que dice, uy, ¿cómo así? Entonces, el caso de Yasha puede ser la protagonista, pero termina como antagonista. Termina como antagonista, pues según lo que he leído en los mangas que aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango, decía que ella era la que va a destruir el reino de los cielos, porque existía el reino de los cielos y existía el reino de los humanos. Es una obra muy importante, es la primera obra importante de las que hicieron. Lo hicieron en manga de los años 1990 a 1995. Hicieron 2 ovas. Las primeras obras de Clamp no eran bien aceptadas en anime. Sí. Pero no es que ahora que dices eso, yo no conozco esta obra, pero me hace pensar en, es como muy característico el manga o de estas historias japonesas, y es eso de pues un antagonista que luego se vuelve amigo del antagonista. Exacto. Está uno viendo Dragon Ball, eso pasa todo el tiempo. Exactamente, pero no es occidental, pero me parece que es... ahorita les explico porque hay otras obras en las cuales no existe un enemigo. No existe un enemigo. Entonces ahí para que vean las cosas. Tokyo Babylon. Esta obra también la tiene aquí en la biblioteca de Luis Ángel Arango. Dice, y eso que lo tengo acá, sobre Tokyo Babylon, en la parte última que dice, puede leerlo la parte última, dice, aunque le sangre el corazón, Subaru Sumeraji, un bondadoso medio onmyoji. Es una historia, digamos, estilo paranormales, de medios, de todas esas características que comienzan a estar de la parte paranormal, que siempre ayuda a las personas y siempre le ayuda, digamos, con base en la magia que tienen los personajes. El personaje de Subaru Sumeraji, el muchacho del sombrero, es el protagonista. El señor que está atrás y que se ve como con bata y todo eso, él se llama Seishiro. Seishiro, se puede decir que Seishiro es el malvado, porque además de que es veterinario, es uno de los asesinos de uno de los clanes ¿cómo se llama ese apellido? Que ese es muy rarito ese apellido. A ver, le digo. Uy, madre, se me olvidó el apellido. Bueno, Sakura Sakusa. Poco vestido de esas mafias japonesas. Yakuza. Los Yakuza. Entonces las que pues lo tienen un poco en cuenta de ese personaje como un asesino. Pero al final de cuentas ese no es un asesino. Y se muestra de que ese es el que ayuda a Subaru a solucionar los problemas, aunque él tiene una ambición muy personal con Subaru. Así de sencillo. Es una historia, dicen que es una de las primeras historias exitosas de Clamp, y hay que recomendarlo para lectura aquí en la biblioteca Luis Ángel Arango. Esta sí lo conocemos, porque a pesar de que no apareció en la televisión colombiana, pues porque tiene unos contenidos fuertes de violencia. Lo importante de la historia de X es que esta historia es la historia apocalíptica, la historia de Kamui Shidori. Y es un muchacho que tiene poderes, y hay 2 mandos, el mando de los dragones de Sido y el mando de los dragones de Rojos. Estas 2 bandas que quieren apropiarse de Kamui porque llegará el momento del día del juicio, y eso ocurre en toda la ciudad de Tokio. Con respecto a eso, se utilizan mucho las imágenes de cada uno de los edificios de Tokio que hoy existen, y las que lo manejan como un campo de batalla en todos lados. Y según dicen, la mayoría de todos estos integrantes fallecen. Esta obra no la tiene la biblioteca Luis Ángel Arango, pero a mí me encantaría que lo pueda adquirir, porque son 7 tomos muy importantes. Eso creo que lo vende Panamericana, y eso también lo tienen, si pueden, en un lugar llamado Manga Alianza Nacional. Allá tienen una colección grande, una biblioteca manga
muy importante, creo que de ellos tiene la parte de X. Se hizo la película en 1997, se hizo la serie en el año 2001. Esta serie, como tal, como manga, no se ha terminado. ¿Por qué? No lo sabemos. Las únicas que saben son las Clamp, porque esta es una historia inconclusa. Así de sencillo. Clamp Cowen Tandelian es la historia de los detectives. Hay una cosa clara con esta historia. Uno de los protagonistas es protagonista de otra historia Clamp, que es El ladrón de las mil caras. Y cabe aclarar que estos personajes son, digamos, y yo lo veo, digamos, esa influencia que en esos años 92-93 ha sido un poco más especialmente más parecidos a algunos personajes de Sailor Moon. ¿Por qué digo los personajes de Sailor Moon? El muchacho de cabello dorado se parece al personaje de Sailor Moon. Y la chica que aparece de cabello azulado, esa se parece más a Hotaru Tomori. Entonces la influencia que se viene de parte de Sailor Moon es bastante, que eso influenció también en las Clamp. Y en la historia de Clamp Cowen Tandelian, pues es una historia de detectives, de unos jóvenes detectives de un colegio que ahorita voy a decir por qué de esa parte del colegio se pasó a otra obra que no es tan conocida, pero sí es muy importante. Esta fue la primera que tuvo episodios, que fue serie, tuvo 26 episodios, y de esta tiene 3 tomos. Desafortunadamente tampoco lo tiene la biblioteca Luis Ángel Arango, y creo que lo tiene en Manga Alianza Nacional. Y esta sí la conozco porque ya se había pasado. Fue la primera serie, fue una de las 2 series que pasó por la televisión colombiana. Magic Knight Gachas, más conocida también como las guerreras mágicas aquí en Latinoamérica, más conocida como guerreras de leyenda en España. La historia de Hikaru, aquí en Latinoamérica Lucy, Umi, Marina y Fu, que es Anaís. Es una historia más mágica, tiene un poquito el contexto de lo que fue LGBA, porque es la historia de un mundo ficticio y mágico que es Zephyr. Ellas son convocadas por la princesa Esmeralda, en japonés le dicen Emeraude, para venir a primero que todo rescatar a la princesa Esmeralda. Buenos días. Primero para rescatar a la princesa Esmeralda y después para derrotar a Zagato, que esa fue la historia inicial. Pero ocurre que esta historia tiene muchos contrastes. La princesa Esmeralda, que convocó a las guerreras mágicas, quería que vinieran las guerreras mágicas, era para que ella saliera su rol de princesa, su rol de pilar, porque ella estaba enamorada de Zagato. Así de sencillo. Todo el mundo dice que Zagato es el malvado, ¿no? Zagato también estaba enamorado de Esmeralda, y lo máximo que quería era: hombre, yo me quiero salir de esos roles que tenemos ahí en Zephyr. Entonces esta historia es una historia muy clara de lo que sucede con los personajes. Pues, y yo dije claramente, cada uno de los personajes pues no son malvados. Aparece en la segunda temporada un personaje malvado, que es Debonair, y ese es el único personaje malvado porque es el que surge de los miedos de los habitantes de este río después de la batalla de las guerreras mágicas contra Zagato y contra Esmeralda. Así de sencillo. Esta historia tiene 6 tomos, se hizo 49 episodios y se hizo 3 OVAs. Los OVAs son totalmente diferentes, las historias de los OVAs son totalmente diferentes de la historia de la serie. Sí. También hay que aclarar que en la serie también metieron un capítulo de relleno que no está en el manga, avanza mucho más rápido en ciertas cosas. Sí, en la serie le dan demasiado, porque como que buscan esos capítulos donde como que muestran a cada guerrera por individual y eso. Y en cambio en el manga pues como que ya iban directo a ciertas partes. Ese manga, a propósito, lo tiene la biblioteca Luis Ángel Arango. Creo que solamente tiene el tomo 1. Sí, porque fue lo único como los que llegaban, de ese que lleva de Venus, ¿cierto? Vicky sacó eso de sacar de la mexicana.
Exactamente, pero la que llegó aquí no es de RIP, sino de una editorial española. No. Sí. Bueno, no vamos a discutir, ahí. ¿Qué compren? Eso hay que mandar una lista, por favor. Sí, Exactamente. Ahorita les voy a mostrar lo que tiene la biblioteca Lucián Guerra, aunque no tiene, digamos, los editoriales, pero ustedes lo pueden consultar. Porque puede hacer la solicitud, Juan Carlos. Entonces me llama solicitando, por favor, y recomendando las editoriales. Perfecto. Mejores traducciones para que podamos buscar la adquisición. Bueno, listo, Bernardo, no hay problema. Adelante, por favor. Entonces, continuemos. Ahora vamos de la parte inicial de la SCLAN a la parte actual, 1996 al 2015. Bueno, digo 2015 porque llega un momento en que desde el año 2016 comienzan los 20 años de los cumpleaños de Sakura Card Captors. Entonces aquí todos los personajes ya son varios. Y cabe aclarar una cosa, cuando dice Clan in Wonderland, eso es basado de algo que hicieron las Clan, otra obra de las Clan que se llama Miyuki in Wonderland. Miyuki in Wonderland es basado de la historia de Alice en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, pero el diseño del personaje es muy parecido al personaje de Alice en el País de las Maravillas que lo hace Walt Disney. O sea, a los japoneses les gusta mucho Walt Disney, así es así. Son fanáticos de Walt Disney. Los ojos de los dibujos japoneses salen de Bambi. Exacto. El origen de los ojos de los muñecos del manga es que el fanático dios del manga, que era Osamu Tezuka, su película preferida era Bambi. Todos los ojos de Bambi son los ojos del manga. Exactamente. Y Astro Boy. Astro Boy también, y Kimba el León Blanco, entre otros. Bueno, vamos con Clan. Primera obra que ya todos conocemos, Card Captor Sakura. Aquí en Latinoamérica le dicen Sakura Card Captors. La historia, pues, ¿quiere que le cuente la historia o usted ya sabe cuál es la historia? Ya la sabe. Entonces, vamos agilizando. Año del manga, desde 1996 hasta el año 2000. Extensión 12 tomos. Ese sí es la obra que se le debe recomendar aquí en la biblioteca. Por eso hay que solicitar, por favor. Exactamente. Listo. El año del anime, 1998, año 2000. Las historias, y tienen que completamente claro ustedes, que la historia del manga es diferente a la historia del anime. En la historia del manga, en los 12 tomos, el papá de Sakura, que se llama Fujitaka, sí tiene poderes. En el anime, no. En el anime aparece el personaje Merin, pero era para alegrar la historia del anime. En el manga no aparece Merin. Así de sencillo. Eso, digamos, son dos de las cosas que se diferencian el anime del manga. También que el final fue muy diferente al del manga. El manga estaba mal construido, en un paradero de autobús y en el anime en un aeropuerto. Sí, y después, antes de la serie que estrenaron ahorita, hicieron fue como la versión animada, como era el final del manga. Sí, es uno va reciente que pero eso lo vamos a hablar después. Exactamente. Bueno, vamos agilizando. Angel Ledger, esta historia ya es, digamos, una especie de luchas y peleas. Año 1999-2001. Esta historia, y yo le voy a contar ese día, esta historia es un poco basada de lo que fue la influencia de Pokémon. O sea, las batallas Pokémon y también los personajes que aparecen. Aquí aparecen los personajes, la figura principal. La guerrera en miniatura, que se parece mucho al personaje Hikaru en Máquina de Rayas. Y los personajes, digamos que los personajes ya, cuando uno ve estos personajes, ya uno dice, uy, yo veo que esta se parece idéntica a Sakura, por ejemplo. Entonces ya los personajes que hacen los dibujos de las Clan, pues lo hacen de esta manera. Ahora, es un torneo, es un torneo de peleas entre esos personajes, y es una historia bonita, aunque no lo he visto, pero dicen que es una de las bonitas historias que se hacen sobre esta clase de temas. También tiene 5 tomos, creo que también está traducido, y también se ha hecho anime a esta serie. Lástima que esta serie nunca fue doblada, a diferencia de Sakura Card Captors, que sí fue doblada en México, sí. y las Guerreras Mágicas fue doblada en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California.
Chobits. Yo lo digo con toda sinceridad, cuando uno ve, digamos, la imagen, porque cuando uno dice que la imagen vale más que 1000 palabras, se dan cuenta que son como dos muñequitas, dos, si se puede decir, como androides, o no sé, no quién sabe, eso lo puede definir las mismas clanes. Y es una historia de ellas con el joven y también con una dueña de una casa, si se puede decir como una especie de apartamento, una dueña de apartamentos, de los cuales pues se tiene que convivir y tiene diferentes maneras. Y la última y eso lo manifestaron en el manga, creo que eso lo manifiesta en el anime, fue que una de las personajes, Shin, el personaje blanco, muestra de que ella ya tiene como una especie de batería atrás y el muchacho lo reconoce cuando ella está hablando. Eso es algo que yo tengo de este contexto como tal, pero la historia como tal de Chobits es una historia muy importante, aunque no la conozco, yo la verdad no la conozco, pero hay que ver muy bien esta obra. Tsubasa el Reservoir Crónico, otro que ya nos gusta, que seguramente ya también lo conocemos. Lástima que los mangas tampoco lo tienen en la biblioteca, pero yo lo voy a solicitar para que lo adquieran. Año de manga de 2003 a 2016. ¿Por qué hasta 2016? Porque llegó hasta Tsubasa World Chronicle, porque se ha extendido un poquito más la historia. Esta es una de las historias más complejas que Clan. ¿Por qué? Primero que todo, es un crossover de todos los personajes. Y especialmente que los protagonistas son de Kakato Sakura y Shaoran. Pero en este caso son la princesa Sakura y el joven arqueólogo Shaoran. Que aunque en el desarrollo de la historia ya no son ni príncipe ni arqueólogo ni princesa, porque son clones. O sea, es una historia bastante compleja. Y hay un personaje malvado, Fei Wong-Li, que es el que le mete tanta la vaina. Pero ¿sabe por qué se surgió eso? Por algo que pasó entre Clow y Yuko. Clow estaba enamorado de Yuko. Y cuando Yuko ya estaba a punto de morir, Clow, con todo el deseo y con todos los poderes, le dio a Yuko. Eso generó una fisura entre los universos. Y creo que de todo eso aparece Fei Wong-Li para que él pueda alterar más y manejar a su antojo. Es una historia bastante compleja de Tsubasa, en el cual pues se incluyen muchas de las historias, o sea, varias de las historias, pues, LGB, Shunen la leyenda, y otras historias más aparecen en Tsubasa de Reservoir Crónico. Es una historia bastante compleja. Le han hecho 52 episodios, solamente 2 temporadas. Se había pensado en una tercera, pero como no había tanto furor, no había tanta aceptación, te digo, no, pues paremos ahí, en 2 temporadas. Y para que se pueda complementar la historia, digamos, final, con el manga, se hicieron las 5 ovas. Los 3 de Tokyo Revelations y los 2 de Shungaiki. Entonces, si uno quiere saber, digamos, el final de Tsubasa el Reservoir Chronicle, hay que leer el manga. No hay que ver el anime, así de sencillo. Ese Horic o como dicen en otras partes, Horic. Esta historia alterna con Tsubasa. Son 2 historias en una. Así de sencillo. Esta comenzó en el 2004 y terminó en 2011. Eso creo que hubo un error de fecha, porque ambas van juntas. ¿Y por qué digo que ambas van juntas? No solamente por la historia de Yuko, es la historia de Shaoran, del joven Shaoran, porque Watanuki es una creación de Shaoran. Es el que se queda en un universo, se queda en un mundo, mientras Shaoran era el que viaja por todos los mundos. Es una historia. Esta historia es una historia de paranormales, o sea, un poco parecido a Tokyo Babylon, pero el cual pues el personaje de Yoko, que es muy vanidosa, pero es muy buena adivinadora y muy buena solucionando problemas de los problemas que tienen los seres humanos. Se hicieron 37 episodios y se hicieron 4 ovas como tales. Kobato, esta historia me encanta, porque yo la había visto en el anime,
pero a mí me encantaría verlo en el manga. Es una historia, para mí, esta es una de las historias que debe ser recomendada para todas las familias, porque no contiene escenas de sexo y violencia, sino que es una historia más, digamos, un poco de estilo telenovela, digamos, yo lo digo, ¿no? Y esta historia es muy bonita porque es la historia de Kobato, una chica que anteriormente era una princesa, ¿de cuál? No lo sabemos. Que ella lo único que desea era estar en un lugar con un muchacho tocando el piano y que la podía extender la mano. Ese era el sueño de Kobato. Entonces a ella le dieron un guardián, digamos, un ángel guardián que es Yoroki, que es un cascarrabias total, que no le gustaba lo que hacía Kobato. Cada vez que Kobato la embarraba, le sacaba la llama de su hocico, y eso que era un peluche. Entonces, inclusive, ¿por qué se creó ese personaje? Porque una de las que lo hicieron antes, creo que era Tsubaki no, que hizo el dibujito de Yoroki. Y ese personaje es el que le encanta mucho a las Clan. Es uno de los, digamos, si se puede decir, mascotas de las Clan. Antes las Clan tenían un gatico, y cuando ese falleció, pues decidió crear otros personajes que fueran también mascotas de ellos, mascotas virtuales. Yoroki es uno de ellos. Y Kobato también es una historia crossover porque aparecen varios personajes. Aparecen los personajes de Clan Kago y Tandeinan, aparecen por ejemplo, los personajes sumáceres del Boy y también los personajes de Sescore que también aparecen en Kobato. Pero ellos aparecen como extras, si se puede decir. Y es una historia muy bonita que yo personalmente lo recomiendo, la historia de Kobato. Y yo sé que hay otras obras más, y una de ellas es Wish. Yo sé que la historia de Wish es una historia muy parecida, porque el personaje que aparece en Kobato, la rubia, es el personaje de Wish. Y es un ángel caído que seguramente le ha dado como castigo, porque ella tenía unas diferencias con un demonio que también que antes eran unos pequeñitos, unos ángeles pequeñitos que tenían poderes y todo eso, pero tenía unas diferencias entre ellos, y esas diferencias que se volvieron indiferencias, pues lo tuvieron que castigarlos para estar en la tierra sin poderes, y para que se pueda convivir con los humanos. Esa es la historia de Wish. Hay otras historias diferentes. Ya habíamos hablado de las Micares. Combination es una historia de policíaca. Esa es una de las primeras historias de Clan con respecto al parte policíaco. ¿Tiene algo que ver con Clan Kago en Tanderia? Muy poco. El Dupron es, y yo la verdad lo digo, es como una especie de policías cibernéticos que aparecen en esa historia. Glex es una historia de un pequeño dinosaurio, que esa está traducida. El de Shunyan, que ese sí aparece en el manga de Tsubasa, o que aparece en el anime de Tsubasa, pero ella tiene su propia historia, y es una historia basada en mitos y leyendas coreanas. O sea, lo tuvieron muy en cuenta desde la parte de Corea. Miyuki Shanin Gunenan, ya lo habíamos dicho antes. Clover, esa es una de las historias conocidas de las Clan, aunque no la conozco. Las últimas dos, antes de lo que venía, Kate 7 y Drop and Drop. Kate 7, otra historia, digamos, basada en leyendas japonesas, y Drop and Drop es una historia de dos muchachos que yo la verdad no lo entiendo, porque estos dos muchachos dicen que conviven, que trabajan, y no sabemos si se quieren. Yo la verdad no lo sé, la verdad no lo sé. Y hay otros que son one shot, el de Yair y esta la dama blanca cuyo nombre pues se me hace complicado decir el nombre. Ahora voy a decir una cosa. Las Clan son conocidas en Japón por todas las obras que se han hecho.
y a las que les han hecho muchos reconocimientos y muchos homenajes. Entre ellos está el Clan Festival 2011 y 2012. ¿Por qué tengo en cuenta eso? Anteriormente a las que le hicieron una exposición en París, Francia. Eso fue año 2006-2008. Y en Japón pues dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo para reconocer a Ascambi, pero también reconocer a los sellos. ¿Qué son los sellos? Los actores de voz en las series de anime. Y por eso, para esa ocasión, para el Cannes Festival 2011, se hizo un libro de ilustraciones muy importante. Se hizo el evento en el estadio Ajinomoto en Tokio, con todas las artistas que aparecen, que han participado en las series de anime de Clan. Y el Cannes Festival 2012 se hicieron en 3 ciudades, Osaka, Tokio y Kioto. Las que aparecieron en Kioto, y eso tengo entendido que no hay registro de eso, porque los organizadores dijeron, no queremos grabaciones, a diferencia del Cannes Festival 2011 que se hizo en el estadio Ajinomoto de Kioto, de Tokio, perdón. Ahora sí, esta es la obra que las Clan ahorita están haciendo, produciendo en estos momentos, tanto en el manga como el que da visto bueno en la producción del anime. ¿Por qué? Primero que todo, ¿por qué la continuación? Primero que todo porque muchos fans en las redes sociales no han pedido, no han insistido. Hasta se creaban fanfics. ¿Qué es un fanfic? Es una historia ficticia basada de una serie. Y de todas esas historias de fanfics, pues yo soy uno de esos muchachos que me arriesgo a imaginarme una historia que seguramente las Clan tengan otra concepción, y esta es la concepción de las Clan. Y lo digo porque cuando las Clan dijeron, bueno, puede ser que nos presionen por crear algo en continuidad de Cardcaptor Sakura, pero déjanos que nosotros terminemos nuestras historias. ¿Por qué? Porque hay una cosa que está totalmente clara de las Clan, y eso lo dijeron ellas mismas. Hasta que ellas no terminen de una obra, no puede comenzar con otra obra. Así sea que hagan diseño y todo eso, no. Angela le dice a Mokona, no comencemos con esto hasta que terminemos esto. Eso está totalmente claro por parte de las Clan. Y por eso, cuando comenzaba el 2016, ya comenzaba con esta historia. Cardcaptor Sakura Card Captor, que es una historia de continuación. Es una historia que la verdad lo puede ver de manera legal a través de Crunchyroll. Para los que tienen cuenta en Crunchyroll, puede ver esta historia en el anime. En el manga creo que Crunchyroll tiene también la sección de manga, pero no sabemos si eso se da a conocer. Ya recientemente para Latinoamérica ya se ha comprado la licencia por parte de una editorial argentina llamada Ibrea para hacer la traducción del manga como tal. Entonces eso puede llegar aquí dentro de 1 o 2 años, los tomos de esa historia. Y como les he dicho, estos son, digamos, los libros y videos recomendados que tiene la biblioteca Luis Ángel Arana. Ya he dicho sobre RGB, volumen 1 a 6, Tokyo Avión de volumen 1 a 3, Malignaria parte 1, X-Scrolling, que también lo tiene de los volúmenes 1 a 6. Hay un libro que yo estaba buscando, que yo tenía hasta inclusive fotocopias, pero que ahorita no está disponible, que es Creando su propio universo. Ahí dice las explicaciones sobre la historia, sobre las Clan como tales, quiénes son ellas, por qué crearon las historias, y se dan unas referencias de cada una de las historias hasta hoy. Los videos de Clan, Sakura Cazadora de Cartas, película 2, pues Sakura Card de la película. Estas 2 películas, que pues por lo menos la película 2 y la película española latino es la misma. La diferencia es el doblaje de voz. Y aunque a uno no le guste el doblaje, pues puede verlo en japonés, para que vamos a decir mentiras. Entonces, estas películas de Sakura Card Captor son diferentes al contexto del anime y al contexto del manga. O sea, se crea algo totalmente diferente, como el caso de las guerreras mágicas con los ojos, que es totalmente diferente al anime y diferente al manga. Y están los libros varios. Tokio para Otakus. Este es un libro muy recomendado porque es de dos muchachos españoles que fueron a Tokio, y con más en ese viaje
y con las fotos que se tomaban tuvieron que hacer unas reseñas de cada una de las obras. La mayoría de las referencias TEDx. Muy recomendado ese video pues para los que quieren conocer lo que es Tokio y los que quieren ir a Japón y quedarse en Japón porque se quieren sentirse otakus. Chicas en acción. Este es un libro muy basado de las obras de las claves, especialmente de Sakura Card porque se hizo en el año 2005-2006. En este libro se hace, digamos, un poco parecido, pero la forma de realizar las técnicas es muy importante. Porque si uno quiere realizar las técnicas de una Maku Shoujo, Sakura, pues lo puede tener en cuenta de Chicas en Acción, ese libro. Manga, diccionario manga, este es el diccionario manga parte 1, no hay un parte 2, toca solicitar a la biblioteca. En este sí aparece el término de la scan como tal. El que el libro de manga es un libro muy antiguo, bueno, no es un libro antiguo, sino que digamos la historia antigua del manga. Digamos para los que quieren saber el origen del manga como tal y el contexto, el tono general del cual creció en las clans. Eso que quede bien claro. El fenómeno manga es un libro muy importante porque allá dice bastante sobre el surgimiento del manga femenino y especialmente de las autoras. Muy recomendado ese libro porque es un libro de 1996 pero que tiene mucho que ver con las clans. Manga, la era del nuevo cómic, ese ya es un libro del año 2005, del cual pues, se refieren muchos contextos, digamos, hasta el año 2005 de lo que es el manga en general. 1000 años de manga, ese es otro libro muy interesante. Y lo mismo los mundos mangas. Estos libros como tales son libros muy especializados en decir sobre el arte del manga y los artes que se han hecho. Y la última, que esa sí es muy reciente, 500 Century Anime Movies, ese libro está en inglés, pero se refiere a los OVAs y a las 500 películas muy reconocidas que se han hecho en Japón durante toda su historia, porque recuerden que el anime, hasta el año pasado, el anime tiene 100 años de haberse realizado. Entonces, eso es por lo menos, digamos, los libros recomendados que tenemos aquí en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Pero además de eso, tenemos los sitios web recomendados. Las CLAN tiene página web, clannet.com. Esa es la página de ellas, aunque esté en japonés. Ellas, además de ser creadoras de anime y manga, son muy informativas. Yo les dije anteriormente lo del periódico. Primero ellas hicieron el periódico, luego cuando se acabó el periódico ellas hicieron hacer una especie de boletines por vía telefónica, luego se tuvo que hacer por vía texto, y luego decidieron crear esta página a partir del año 2000, clannet.com, y recientemente, hace más de 6 años, se creó la cuenta de Twitter oficial que es Clan News. Anteriormente de eso, cada una de las clans tenía su propia cuenta, pero ellas decidieron borrarla para solamente quedar con una sola. Y eso, si quieren contactar con ellas, tiene que escribir en japonés, porque no creo que ellas lo entiendan en inglés. Esta es Sakura Oficial, que es la página oficial del anime actual de Sakura Card Captors. Está el de Kodansha, que es el editorial donde están varias de las obras de clan. El de la NHK, que es el canal donde se ha dado a conocer Sakura Card Captors. Inclusive NHK tiene un servicio en español, también recomendado, para los que quieren saber, digamos, la actualidad de Japón y toda la cultura que tiene, toda la cultura japonesa que tiene a través de la NHK. Clannews.blogspot.com es un blog aficionado, eso está en inglés. Otaku Press, yo digo por qué incluí Otaku Press, porque Otaku Press es de una chica llamada Sofía Pichibo Vélez, es una periodista peruana que anteriormente se hacía pasar como Sofía Card Captors. ¿Por qué la conocí? Porque ella fue moderadora de un foro de una página llamada Animecal. Animecal.com era el que aparecía en el opening de Sakura Card Captors, el anime que aparecía